promesa, como lo voy a explicar ahora, es que Francisco le terminó salvando la vida. El no les protegió debidamente es una subjetividad demasiado amplia para esa época. ¿Cómo se protegía a alguien debidamente si no era sacándolo del país? No había otra forma. Y si no te querías ir del país y estabas acá, estabas expuesto. Y yo para contar, digamos, explicar lo de los jesuitas, tengo que explicar un poco cuál fue la mecánica de la represión, que no es muy, si bien se ha hablado, digamos, si bien se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre las desapariciones, conocemos el tema de los juicios, etcétera, etcétera. Pero el mecanismo perverso que se utilizó no está muy difundido. Cuando se produce el golpe de Estado de 1976, el ejército tiene dos planes, y esto lo cuenta Videla en un libro. El primer plan en ejecución fue el operativo Bolsa. El operativo Bolsa consistió en detener esa misma noche, el 24 y los días posteriores, una serie de funcionarios y dirigentes del peronismo, dirigentes gremiales, con la finalidad de evitar que se produjeran, digamos, alguna reacción en contra del golpe, y por otro lado mostrar la represión que se estaba ejerciendo. Allí cayeron, empezando por la presidenta Isabel, que estuvo 5 años, a veces nos olvidamos, que se comió 5 años la expresidenta, y cayó un montón de gente. Aquí, por decirlo, aquí en Córdoba, Coronel, el Gallego, digamos, eso fueron parte de aunque no lo sepan con qué nombre era el operativo que los detenía, fueron parte del operativo Bolsa. Es decir, una serie de dirigentes justicialistas que no estaban, digamos, que no tenían vínculo con la guerrilla, pero que, por un lado, digamos, lo que se hacía era aplastar cualquier tipo de posibilidad de reacción del peronismo ante el golpe, y por otro lado mostrar ante la sociedad argentina y la sociedad internacional que aquí estaba la represión. Había 3.000 o 4.000 presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que estaban en cárceles, qué sé yo, y bueno, ahí los tipos podían mostrar y decir, bueno, esta es la represión. Y en simultáneo, y en total y absoluta clandestinidad, empieza la mecánica que está apuntada fundamentalmente a las organizaciones armadas, a lo que quedaba del ERP, porque el ERP ya estaba muy destruido, y a lo que había de montoneros que sí ya en el golpe del 24 de marzo sabía una cantidad, tenían todavía una estructura importante en el momento de llegar al golpe. Esta mecánica que los militares argentinos la aprendieron de los franceses no solo nos trajeron a Charles Aznavour, el champán y las buenas películas, sino que además nos dejaron una herencia de lo más terrorífico que ha existido en nuestra patria, que ha sido la doctrina francesa que ellos utilizaron en Argelia. Si alguno recuerda la película La batalla de Argel, que se puede ver en YouTube, recordará, va a ver ahí un coronel Matthew con un pizarrón detrás, tiene todos los dibujitos, triangulitos en el pizarrón que eran las células del Frente de Liberación Argelino, y cómo iban subiendo a través de la mecánica para llegar a los jefes de la organización. Y el sistema era captura, tortura, información, nueva captura. Es decir, se capturaba a alguien, se lo torturaba para que cante a su par o a su responsable, y así se iba subiendo en el esquema. Y ese fue el esquema eficientemente, siniestra y eficientemente sangriento que utilizaron los militares para reprimir
a los grupos armados. Entonces, yo explico cómo era la organización Montoneros en ese momento para llegar a este tema del secuestro de los dos jesuitas. Imaginemos, yo hago una metáfora, imaginemos que la organización era una cebolla. En el centro de la cebolla está la conducción nacional y luego hay diferentes capas, ¿no? Diferentes niveles, cada vez más cercanos a la superficie. ¿Qué tenía que hacer la represión? Bueno, ir sacando, pelando la cebolla, por así decirlo, para llegar al centro. ¿Qué era lo que había en la parte externa de esa cebolla? En la parte externa de esa cebolla estaban los frentes o las organizaciones de superficie que nosotros llamábamos, que eran la JUP, la UES, la JTP, la JP. Cuando los cuadros clandestinos, claro, no era, digamos, los cuadros clandestinos era un pequeño grupo en relación al conjunto. Y eran clandestinos, no eran fáciles de encontrar, vivían en casas operativas, con nombres cambiados, con otra documentación, etcétera, etcétera. Pero aquellos que eran de las organizaciones de superficie estaban en la luz pública y eran los más fáciles de capturar rápidamente. Yo en 1972-73 era responsable de la UES de la zona mía, que era la columna esta antigua en la provincia de Buenos Aires. Yo era de la organización, pero el grupo de los chicos, digamos, en cada pueblo había un grupo de chicos de la UES que no pertenecían a la organización. ¿Cómo iba a ser la mecánica? Agarrar uno de esos chicos, pegarle un poco, me iba a cantar a mí, me iban a agarrar a mí, me iban a torturar un ratito, yo iba a cantar al que tenía arriba y así sucesivamente. Esa fue la mecánica que se utilizó. Y por eso, cuando nosotros vemos en las listas de desaparecidos, en los primeros meses vamos a encontrar que la mayor cantidad de desaparecidos pertenecen a estas agrupaciones, la UES y la JUP básicamente, que eran los que estaban más expuestos porque no eran clandestinos, eran los que repartían el volante, los que iban a una asamblea, a una reunión, etcétera. Bien, entendido esto, paso a contar que en 1975 Norberto Haberberg, que era un jefe importante de la organización, que venía de la democracia cristiana, un hombre muy, muy vinculado a la iglesia, como a partir de la pelea con los curas del tercer mundo, porque esto tampoco se sabe, o es una historia que se mezcla, pero en 1973 ya los sacerdotes del tercer mundo, empezando por Carlos Mujica, rompen con la organización Montoneros porque cuestiona Mujica y el grupo de sacerdotes del tercer mundo, básicamente de la regional Capital y Gran Buenos Aires, que se siguiera con la lucha armada cuando estábamos ya en gobierno constitucional y Perón en el gobierno. Incluso Mujica tiene palabras muy duras con respecto a Montoneros, con la muerte de Rucci, donde los acusa claramente de que ellos habían matado a Rucci y que no habían dejado que el general ni siquiera disfrute de la victoria, del triunfo electoral que había tenido el 23 de septiembre. Entonces todo ese grupo se va, o se aleja de la organización, y la organización pierde un espacio de vínculo, de relación muy importante. Y ahí crean una organización nueva, un frente nuevo, muy poco conocido, que se llama Cristianos para la Liberación. Según el propio Horacio Verbitsky en su libro La mano izquierda de Dios, él dice, ese frente Cristianos para la Liberación, para lo único que sirvió fue para que la inteligencia militar los detectara y en los primeros 6 meses de la dictadura los hiciera desaparecer a todos. Este aquí, que Llorio pertenecía a ese grupo, hay que explicar que estos grupos, digamos, de superficie, de trabajo, de frente,
no necesariamente todos participaban de la organización. Eran simpatizantes o era gente allegada, o inclusive algunos por ahí ni siquiera sabían que detrás de ese grupo de trabajo, como hoy decimos, como podría ser detrás de este grupo hay una organización armada y Cacho es el responsable militar, ya no es, digamos, ya está dentro. Entonces, ellos estaban trabajando en una parroquia que se llamaba el Proyecto Belén, donde trabajaban con un grupo de seminaristas que todos pertenecían a cristianos, no seminaristas, catequistas, que todos pertenecían a Cristianos para la Liberación. El día 15 de mayo secuestran a ese grupo. Cuando Francisco Yalix, en el 2013, cuando Francisco es elegido Papa, Yalix dice que en realidad Francisco no tuvo nada que ver y que ellos fueron detenidos porque buscaban a una monja que había estado con ellos y que luego se había integrado a la guerrilla. Esa monja se llamaba Mónica Quinteiro, ex monja. Efectivamente, por la edad, digamos, y el nivel, por la experiencia que tenía, seguramente ya era un cuadro de la organización. E incluso cuando a ellos los interrogan en la ESMA, ellos luego en los juicios de lesa humanidad, cuando declaran, dice que los interrogan sobre Mónica Quinteiro, Susana Vázquez y el padre Jorge Adur. El día 15 de mayo, la ESMA secuestra a 7 catequistas, empezando por, la van a buscar primero a Mónica Quinteiro, no la encuentran, a ella finalmente la secuestran recién a las 2 de la tarde, pero esa noche secuestran 6, más ellas 7. Todos pertenecían al grupo Cristianos para la Liberación que trabajaba con Giorgio Yalix en esa camilla. 10 días después, la ESMA va y secuestra a Giorgio Yalix. No los torturan con picana eléctrica, los tienen unos días en la ESMA y luego los transfieren a una quinta operativa que la ESMA tenía en Moreno, y allí los tienen en una suerte de limbo hasta 5 meses después, los tienen 4 o 5 meses y son liberados. Bien, de ese grupo de Cristianos para la Liberación hay aproximadamente 40 nombres que yo tengo relevado y que están en el libro. De esos 40, los únicos 2 sobrevivientes son Giorgio Yalix. Entonces los hechos también hablan, porque de los otros hoy siguen siendo desaparecidos. Incluso hay 2 seminaristas que pertenecían a los asuncionistas, que estaban con el padre Jorge Adur. El padre Jorge Adur sí estaba integrado en la organización y ese era el hilo que estaba buscando, la pista que estaba buscando Acosta. Cuando lo van a buscar a Adur, a Villa Manuelita, él vivía con 2 chicos que eran seminaristas. Esos 2 chicos que no tenían nada que ver con Cristianos para la Liberación son secuestrados y esos 2 chicos también desaparecieron. Y Adur se salva, porque esa noche no estaba ahí, y con la protección de Pío Laghi, que personalmente lo lleva hasta Ezeiza, puede salir del país e irse a París. Entonces, ¿qué hace Jorge Bergoglio cuando se entera del secuestro de los 2 jesuitas? Hace lo que hicieron todos los padres o madres de jóvenes desaparecidos en ese momento. Ir a pedir por todos lados a ver con quién podían, a dónde peticionar para encontrarlos y que los liberen. Él va a hablar 2 veces con Macera, la segunda vez la reunión es muy dura y termina en insultos. Va a verlo 2 veces a Videla. La primera vez Videla toma nota, porque hacían eso los milicos, tomo nota a ver si averiguo algo. La segunda vez comete también una temeridad, que es Videla iba a dar una misa, iba a
a asistir a una misa en Campo de Mayo, en la capilla de Campo de Mayo. Entonces Bergoglio hace enfermar al cura, le pide al cura que va a dar la misa que se enferme, y va él a dar la misa para agarrarlo a Videla a la salida de la misa y a pestillarlo con el tema de los dos curas. Y bueno, digo, finalmente los dos sacerdotes son liberados. Entonces uno se pregunta si Jorge había hecho lo que hizo por este muchacho Gonzalo y todos los demás a quienes no conocía, cuya ideología política no compartía. ¿Qué razón existe para que hubiera actuado de manera contraria con dos sacerdotes que eran? Yalix había sido su director espiritual, Llorio había sido su profesor, tenía una relación de amistad, eran de su congregación jesuítica. Y aquí se montó una serie de discusión, de fantasías, de que claro, como se estaban yendo los jesuitas y no podían dar misa, entonces eso fue una señal para que la Marina supiera que los iba a... Mentira, el Tigre Acosta, muchachos, le calentaba nada, que si un curita podía dar misa, no podía dar misa, si estaba incardinado, desencardinado. El Tigre Acosta lo que quería era agarrar a Firmenich, y si tenía que matar 30, 40, 50 o 30.000 para llegar a los jefes de la organización, lo hacía, que fue lo que hicieron. Y lamentablemente, estos dos sacerdotes caen en esa cadena, en esa secuencia, en ese tirar el hilo, para ir buscando, digamos, llegar a la represión, a lo más profundo de la organización. Esto fue lo que efectivamente ocurrió con los dos sacerdotes. Jorge no tuvo absolutamente nada que ver con su detención, por el contrario, su acción permitió que lo liberaran. Algunos dicen, no, pero bueno, pero también hubo otra gente que se ocupó, sí, claro, bueno. ¿Cuál fue la gestión más importante? ¿Qué sé yo? Lo sabe el Tigre Acosta y no es palabra autorizada, digamos, para que nos lo diga, ¿no? Pero esto fue lo que realmente sucedió. No hay absolutamente ninguna prueba, ningún hecho que involucre a Jorge en esto. Que se sintió culpable, claro que se sintió culpable, como nos sentimos culpables todos los sobrevivientes, porque los que estamos acá y los demás están muertos. ¿Por qué no hicimos otra cosa? ¿Por qué a mi amigo? ¿Por qué al otro? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no me llevaron a mí? Se llevaron a... Bueno, esto Jorge también carga con esa culpa del sobreviviente, ¿no? De no haber podido hacer más cosas por aquella gente que estuvo cerca, que le vinieron a pedir, y que, bueno, es absolutamente natural. Me fui a Buenos Aires, a la casa de un compañero, y al día siguiente los militares fueron a la casa de este compañero, destrozaron todo lo que había y le dijeron a la portera que si nos veían nos iban a matar. Entonces me fui a la casa de un familiar lejano que me recibió y me puse en contacto con mi hermano mayor, que es un sacerdote jesuita, que se tomó un avión y me fue a visitar. Él se presentó a las Naciones Unidas y los propios funcionarios de las Naciones Unidas le recomendaron que no fuera porque estaba totalmente rodeado del edificio y era como ir a entregarse. Pero él había sido alumno de Jorge Bergoglio en teología y entonces fue a entrevistarse con él y le planteó la situación. Y Jorge entonces en ese caso le dijo, tráemelo hoy de noche que vamos a ver qué podemos hacer. Esa noche fui a la Universidad Católica y mi hermano me lo presentó como Jorge, compañero más, y él me dijo que subiera al auto, que me escondiera un poco atrás para no ser visto y que íbamos a ir a un lugar que no me decía cuál era para protegerme a mí mismo de la situación.
ahí fue que yo pensé esa frase que se hizo un poco popular, de que yo me preguntaba si este curita sabía exactamente el riesgo que estaba tomando. Esa noche hicimos ese trayecto en medio de una cantidad de cordones policiales que detenían autos, y llegamos a San Miguel. Él me dijo que me sacara el anillo porque iba a figurar como que yo estaba haciendo un retiro espiritual de los que hay que levantarle al sacerdocio. Es un retiro largo que le diera el tiempo para ver cómo podía organizar la salida mía. Esa misma noche me visitó el cuarto, me llevó unas novelas para que me entretuviera, era una radio portátil, y también charlábamos muchísimo, ¿no? Él estaba muy apesadumbrado por lo que estaba sucediendo en ese momento en Argentina, y yo era también testimonio de lo que estaba sucediendo en Uruguay y de la connivencia que existía entre ambas dictaduras. Me llama un día para charlar con él al escritorio de él. Estaba él y mi hermano, y me había conseguido dos pasajes para ir a Iguazú, desde Iguazú tratar de pasar a Brasil. Nos acompañó en todo momento, fui con nosotros al aeropuerto y llegó hasta la última ventanilla para darnos su apoyo y ver que no me pasara nada. Fuimos caminando hasta hacia un embarcadero en el cual a última hora, que sabíamos que era la hora de los bagalleros, de los contrabandistas, los controles policiales eran mucho más laxos. Efectivamente, a última hora pasamos con mi hermano para el otro lado, para el lado de Brasil, y nos tomamos un ómnibus para Río de Janeiro, donde fuimos también a parar a la casa de unos jesuitas, y al tiempo yo conseguí el estatus de refugiado de las Naciones Unidas. Pasaron 2 años, y un día mi hermano se aparece gritándome: ¿viste quién ha sido nombrado Papa? Jorge Bergoglio. Inmediatamente empezaron a circular rumores como que podía haber sido colaborador de la dictadura o algo por el estilo, y entonces salí a dar testimonio de lo que había sido mi caso, de cómo él me había salvado probablemente de un secuestro o de la muerte, porque en ese momento a los uruguayos que encontraban en Argentina, gran parte de los desaparecidos fueron ahí. Entonces quise dar testimonio, como lo estoy dando ahora, de lo que hizo él por mí, a riesgo, que siempre digo, a riesgo personal e institucional. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.